A propósito del comentario de ayer, conversábamos con el Javi Ojeda y llegábamos a la conclusión de que el excelentísimo señor presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, sí nos escucha. Eh, no nos oye, sino que sí nos escucha y su equipo de comunicación también. Ayer le decíamos, presidente, si usted entregó X cantidad de casas, no nos enseñe un video animado en digital, enséñenos las dichosas casas. Bien, ayer salió con la camisa remangada, en un video desde el despacho, por supuesto, eh, diciéndonos, aquí están las casas, puedes poner a rodar. Me alegra que sea así, si es que hay las casas, qué bien. Y nosotros acá vamos a ser los primeros en reconocer si es que en realidad esas casas existen. Ahora, quisiéramos saber cuántas casas son, porque según el presidente se han destinado 340 millones de dólares y hay 92.000 beneficiarios. Eso quiere decir que por beneficiario le tocó 3.695 dólares. Entonces, quisiéramos saber cuántas casas, cuántas soluciones habitacionales son las que se entregaron. Están bonitas, ¿no? Ahí está, con el logo del gobierno del Ecuador, que ya no se llama gobierno del encuentro. Pero por lo menos en este video, en el que además el señor Lazo aparece, como les decía, en su despacho, en su escritorio, arremangado la camisa, zafado el nudo de la corbata en señal de que es un hombre que trabaja, no como ustedes mal pensados que creen que él no hace nada. Dejen de ser así. Diciéndonos, aquí están las casas. Qué bueno, qué bueno. Bien por su equipo de comunicación, presidente, bien por usted que nos ha escuchado y nos ha enseñado en un videíto corto en sus redes sociales que ahí están las casas. Ahora falta decirnos cuántas casas son, pero en buena hora. Hace segundos nada más veía el monitoreo de prensa que nos envían y me encuentro con un titular que esto digamos no es tan alentador y sobre eso también quisiéramos tener un poco más de información certera, por cierto, a propósito de eh, lo que está haciendo el gobierno de Lazo, lo que ha hecho y esa falta de prolijidad, de proactividad a la hora de ejecutar recursos en una materia que es tan importante como es la seguridad. Les decía, me he encontrado en el monitoreo con el titular de una nota de Diario Expreso además, que dice casi 5.000 muertes violentas en Ecuador. Se superó al 2022 y recién estamos empezando el noveno mes que es septiembre. Por cierto, hoy estamos martes 5 de septiembre del 2023. En 8 meses, es decir, hasta agosto, se llegó a 4.835 muertes violentas o asesinatos. En varias provincias aumentó la criminalidad. Expertos desconfían de las cifras, pues estiman que los números son todavía más altos. Esto es lo que publica hoy en una nota Diario Expreso. Y fíjense ustedes que el 2022 fue considerado, o ya hablemos en tiempo pasado, considerado como el periodo más violento de la historia de nuestro país. Se habían alcanzado 4.632 muertes violentas, una cifra que duplicó la cantidad total de asesinatos que ocurrieron en 2021, cuando se registraron 2.131 casos en todo el país. Sin embargo, no se termina el tercer trimestre del año 2023 y ya se rebasó hasta el momento por un 4% al 2022, con, como les decíamos, y que consta además en el titular, 4.835 muertes violentas entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2023. Fíjense ustedes, en lo que va del año, todavía nos falta
recorrer septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿a cuánto iremos a llegar, no? Y a cuánto ascenderá también la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que en la mejor época, durante el gobierno de Correa, en el 2015-2016, llegó a estar en 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En el peor momento, hasta antes de este 2023, habíamos llegado a 25 muertes por cada 100.000 habitantes, y hoy seguramente habremos superado ya las 30, ¿no? Si no me equivoco, hace algunos días que conversábamos en este espacio con Jorge Paladines, y apelo a su memoria, no solo a la mía, porque la mía a veces o casi siempre falla, pero Jorge Paladines nos decía que ya estábamos por, creo que 33 muertes por cada 100.000 habitantes. Si ustedes tienen más fresco el dato que nos dio el doctor Paladines días atrás en entrevista, gracias por aclararme, no solo a mí, sino a todos, pero ahora mismo ya estamos por encima de las 30 muertes, de las 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esto es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. 2021 fueron, como les decíamos, 2.131 casos, ¿no? Pasamos a 4.632 en el 2022 y ahora mismo estamos con 4.835 y empezamos septiembre, empezamos el 9º mes del año. Entonces, ni imaginar si es que la cosa sigue como hasta ahora, que lo deseable sería que no. Lo deseable sería que el Ministerio del Interior ejecute ese presupuesto que estaba por el 9% de ejecución, que ejecute ese presupuesto, que dé los recursos que necesita la Policía Nacional, la Fuerza Pública, como para poder enfrentar a la delincuencia que ha dado muestras de estar mucho mejor preparada y armada que la fuerza pública en este país. Si seguimos como hasta ahora, vamos a cerrar este 2023, ya no únicamente fijémonos en que será el año más violento sino en lo que muchos especialistas han venido advirtiendo, y es que el Ecuador se va a convertir en uno de los países más violentos del mundo, no de la región, sino del mundo. Muy preocupante este tema, muy preocupante la escalada de la violencia, como preocupante es también el hecho de que el gobierno nacional no dé muestras ni dé señales de que quiere enfrentar como debería este fenómeno tan terrible que estamos ahora mismo viviendo los ecuatorianos, como es el de la ola de violencia. Se quedaron con la polémica de las casas, ¿no? Me dicen, como usted, yo no creo en la construcción de las casas. Está el video del señor Lazo. Demos del beneficio de la duda. Ahora la duda que me queda es cuántas casas habrán construido con esos 340 millones. A propósito del tema de gasto o de inversión, hay otra nota, y esto es algo que me había quedado ayer guardado a propósito de un tuit que subía el ex ministro de Finanzas Fausto Ortiz. Ustedes van a encontrar ya en algunos medios de comunicación la publicación de notas que tienen que ver con respecto del gasto en lo que se denomina como burocracia, que son los sueldos de los servidores públicos. Burocracia, que es una palabra que ha sido muy maltratada, sobre todo en los últimos años, queriendo hacer creer que todo burócrata o todo servidor público es una persona, hombre o mujer, que gana el sueldo sin hacer absolutamente nada. El burócrata igual vago. Eso es lo que han pretendido hacernos creer. Pero lo que no nos dicen es que dentro de la burocracia
Primero que hay gente de carrera en diferentes áreas, tiene que ver con no solo cuestiones administrativas, cosas de oficina, sino también se ubican ahí maestros, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal de salud, camilleros, limpieza, en las escuelas, profesores, profesoras, conserjes, personal, auxiliares, etcétera, policías, militares. Ellos también forman parte de lo que incluso sectores del periodismo se les ha dado por denostar, por insultar, por tratar de deslegitimar y desprestigiar a la burocracia, a ese sector que es el que hace que un Estado, que un país funcione. Lo impresionante, fíjense ustedes a propósito de estas notas y de estos cuadros, de esta información que yo les hacía referencia sobre la publicación de un exministro de Finanzas, lo impresionante es que el gasto en burocracia, ahora en el gobierno de Lasso, que nos vendió el cuento de la austeridad, de reducir el tamaño del Estado, de despedir además, junto al gobierno de Lenín Moreno, dejaron a miles de funcionarios públicos en la calle. Resulta que el gasto en burocracia es el más alto de los últimos 15 años. El gobierno de Lasso, ha destinado 6.174 millones de dólares a sueldos del sector público o de la burocracia en lo que va del 2023. Es 9 veces más que el gasto de inversión. Si 6.114 millones es 9 veces más alto que el gasto de inversión, quiere decir que el monto de inversión es paupérrimo. Y que es mentira lo que nos han venido diciendo de que este es el gobierno que más recursos ha destinado a inversión y sobre todo inversión social. Recuerden ustedes que incluso en este espacio el ministro de Inclusión Económica y Social fue el que sostuvo esa mentira de que entre 13.000 y 14.000 millones de dólares había destinado el gobierno de Lasso para los sectores sociales en materia de inversión. Pero si 6.174 millones en sueldos entre enero y agosto del 23 es 9 veces más que la inversión, quiere decir que lo que están destinando a inversión es paupérrimo. Esta cifra es un récord de gasto en sueldos públicos, pues desde el más alto en los últimos 15 años, comparados periodos similares. De hecho, superó el récord de 6.007 millones gastados entre enero a agosto del 2018. Estamos hablando del gobierno de Lenín Moreno, que era el récord anterior. Ahora, se trata de una cifra que es 9 veces más alta que lo transferido por el Estado para obras del Plan Anual de Inversiones en igual periodo, que apenas sumó 677 millones de dólares. Por eso es que no instalan puentes, por eso es que no arreglan las carreteras, por eso es que los hospitales no tienen equipos en los quirófanos, no tienen luces los quirófanos, no hay medicinas en los hospitales, por eso es que el país está como está. Ahora, a mí no me parece mal que se destinen recursos los que sean necesarios para pagar el sueldo de los servidores públicos, porque a diferencia de lo que hace el periodismo libre e independiente de este país, que denosta, que insulta, que trata de desprestigiar al sector público, yo reconozco que en ese sector público hay gente muy valiosa y como les decía hace un momento, hay de todo. Hay médicos, médicas, profesores, profesoras, enfermeras, camilleros, enfermeros, trabajadores en general del sector de la salud, de la educación, conserjes, choferes, secretarias, de todo hay, pero también están los del jerárquico superior y demás. Entonces, para mí no está mal, porque además hay gente de carrera muy preparada, que ha hecho cursos, que se ha esforzado, que ha gastado sus ahorros para prepararse, para capacitarse, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí no está mal. Ahora, la pregunta que sí me hago es, ¿por qué el gobierno de Lenín Moreno tenía el récord anterior en pago de salarios a burocracia, 2018? ¿Y por qué hoy Lasso rompe ese récord? Si son gobiernos que han procurado recortar el tamaño del Estado, lo que implica despedir a miles de funcionarios del aparato público.
¿Qué significa? ¿A dónde está yéndose esa masa de recursos para que se pague más en salarios de lo que, por ejemplo, pagaba el gobierno de Correa, en donde estos sujetos, tanto Moreno como Lasso, y las personas que son amplificadoras de sus tesis, entre esos medios de comunicación, periodistas y demás, han dicho que el gobierno de Correa despilfarraba la plata. Siendo así, debíamos tener un año de los 10 que gobernó Correa punteando, ¿no?, en cuestión de récord de recursos destinados al pago de salarios del personal, porque supuestamente además durante el gobierno de Correa es que el aparato público se infló y se volvió ese estado obeso y todos los cuentos que nos han metido durante estos años, ¿no? Entonces, con estos datos, lo que está pasando es que están matando el relato que han construido ellos mismos durante todo este tiempo. ¿Cómo es que dos gobiernos que recortaron el tamaño del Estado, que han despedido médicos, en medio de la pandemia despidieron médicos, han despedido maestras, han despedido maestros, han despedido funcionarios públicos de carrera, han reducido empresas públicas a la mínima expresión, como ha pasado, por ejemplo, con los medios públicos? Que es además una experiencia que uno la conoce de cerca por el tiempo que estuvo y por el paso que tuvimos en los medios públicos. Los medios públicos en la época de Correa, para contarles, que eso es algo que lo viví muy de cerca, que fue una época además fantástica de los medios públicos, donde había la intención de revolucionar un poco este ambiente de la comunicación, con la irrupción de los medios públicos que ofrecían una programación distinta, que tenía que ver con el entretenimiento, por supuesto que sí, pero también con el tema educativo, con el tema político, con el tema cultural, científico, etcétera. Pero yo recuerdo, para hablar de tema de personal y de sucursales y de cobertura, etcétera, los medios públicos en la época de Correa tenían oficinas en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en la Amazonía. Y hablo del caso más cercano, que era el de Ecuador TV, donde yo estaba. Ecuador TV tenía corresponsales en todo el país y tenía el único y verdadero noticiero nacional que había en la televisión del Ecuador. Ese sí era un verdadero noticiero nacional. Reportes de las 24 provincias del país con los corresponsales. Ahí había, fíjense ustedes, un medio público absolutamente nacional, cobertura en todo el país. Lo mismo pasaba con la radio pública. Ahora los medios públicos de Quito no tienen oficinas en Guayaquil. O sea, me imagino que las oficinas en Guayaquil estarán convertidas en bodegas donde roedores se habrán comido ya los cables. Porque no tengo idea. Antes habían unas oficinas modernas, cómodas, donde había personal que trabajaba todos los días para cubrir la noticia en una de las principales ciudades como era Guayaquil. Lo propio en Cuenca, habían instalaciones de los medios públicos en Cuenca y también en la Amazonía. Ahora no, ahora resulta que los medios públicos son oficinas en Quito y el resto del país ni hablar. Entonces, ¿cómo un Estado, cómo un gobierno destina tal cantidad de recursos? Repitamos la cifra, 6.174 millones de dólares, que es 9 veces más que lo que han destinado de inversión en este año para obras, a salarios, si es que ellos se han esforzado, se han dedicado a botar gente a las calles, a despedir gente. Y por eso es que hoy los servicios públicos han atravesado por las crisis que hemos visto, ¿no? Que te demoras X cantidad de semanas o meses incluso para poder sacar una cédula o una licencia, que era cosa que antes nos tomaba 35 minutos e incluso menos si es que usted hacía y sacaba la cita a través de la web. El que despidan funcionarios del sector público no implica únicamente un supuesto ahorro que vemos que no se traduce a la final en el momento de hacer la transferencia, porque lo que estamos viendo es que
se destina más plata a pesar de que hay menos servicios públicos. Espero hacerme entender. Ustedes lo van a entender perfectamente bien, porque cuando yo vi esta nota y cuando vi los cuadros que subieron a redes sociales, lo primero que se me vino a la cabeza es justamente eso. ¿Cómo es que se destinan más recursos a salarios si es que, insisto, durante la pandemia estos gobiernos, el de Moreno, apoyado por Lasso, en ese momento como uno de sus aliados principales, despidió médicos en la pandemia? Y lo mismo ha venido sucediendo con el gobierno de Lasso, que ha seguido reduciendo y achicando cada vez más el tamaño del Estado. Entonces, ¿cómo entendemos que se destinen más recursos, más dinero a salarios del sector público si es que durante estos 2 periodos de gobierno se han esforzado por despedir funcionarios, por despedir trabajadores, por dejar a miles, además de hogares de este país, sin sustento? Esto es algo inexplicable, de verdad. Y para ir cerrando el comentario, quiero referirme brevemente a algo que les iba escuchando ayer a los compañeros de la tarde, a Juan Carlos y Adrián, que iban haciendo una suerte de recorrido de pasada por las declaraciones de algunos actores políticos, y a mí me ha llamado profundamente la atención lo que está pasando alrededor y en torno a un acontecimiento tan grave y tan serio como fue el asesinato de Fernando Villavicencio. La radio recoge algunos episodios de lo sucedido ayer y les escuchaba al Juan Carlos y al Adrián hacer un repaso de algunas de las reacciones con respecto de este tema en los últimos días. Y lo último, ¿saben qué es? Que la madre de Fernando Villavicencio dijo que Ricardo Vanegas no representa legalmente a la familia. Las disputas entre el ex candidato presidencial Cristian Zurita y el ex asambleísta Ricardo Vanegas continúan. Así, por medio de su cuenta de Twitter, Zurita señaló que se deben establecer límites a los abusos, al igual que lo hace Gloria Valencia, madre de Fernando Villavicencio, con Vanegas. Lo desautoriza como abogado para que no utilice las investigaciones con el propósito de confundir y adoptar una narrativa falsa. Indicó la tarde de este lunes 4 de septiembre del 2023, en la publicación agregó la carta de la madre de Villavicencio. Debemos aclarar que en ningún momento se le autorizó para que asuma la defensa de la familia Villavicencio Valencia, es decir, la defensa de la madre y los hermanos de Fernando. Eso lo desmentimos categóricamente, es lo que se lee en esta carta de autoría de la madre de Fernando Villavicencio, la señora Gloria Valencia. Y se añade que le sorprendió que el ex legislador Vanegas de Pachacutic utilice el nombre de la familia Villavicencio en beneficio político y personal, lo cual está entorpeciendo el proceso de investigación. Como madre de Fernando Villavicencio, le desautorizo dar declaraciones en los organismos de justicia, medios de comunicación y otras instancias como abogado de la familia Villavicencio. Señor Vanegas, como familia queremos que se haga justicia en este país y solicito que no siga entorpeciendo el proceso que viene llevando a cabo la Fiscalía. Este comunicado se difunde tras las publicaciones de Vanegas sobre el asesinato del ex candidato presidencial. El 1 de septiembre, por ejemplo, Vanegas señaló que su compromiso es con la familia Villavicencio para encontrar la verdad de los hechos. Todo lo que pueda ayudar a encontrar las causas de este delito debe ser entregado a la Fiscalía, incluido el celular, la computadora y la tablet de Fernando. Inaceptable que la familia Villavicencio Valencia no tenga ninguna protección policial cuando son las víctimas de estos hechos. Se presenta el señor Vanegas en varios medios de comunicación, además, montando todo un show, vistiendo un chaleco antibalas. Yo no sé si es que el hombre tenga alguna amenaza o algún perfil de riesgo alto, pero lo hace así, ¿no? Con chaleco antibalas a la entrevista a la que va. Y dice ser abogado de la familia. Sale la madre de Villavicencio y dice, este señor no nos representa, lo desautorizan, no es el abogado de la familia. Y lo propio entiendo que también ha hecho la esposa de Villavicencio. En este caso, yo no he visto a nadie de la gran prensa ni de la opinión pública armando la polémica con respecto de la forma tan absurda en la que están manoseando este tema en particular.
como cuando sí salieron, por ejemplo, a criticar que un actor político como Correa haya analizado el resultado electoral a partir del acontecimiento lamentable del 9 de agosto, que fue el asesinato de Villavicencio. Pero acá nadie dice nada. Nadie dice nada tampoco de cuando el señor Zurita, en medio de la campaña, salió a acusar a 5 ex asambleístas de estar detrás del crimen de Villavicencio. Y lo que dice Vanegas en su entrevista el día de ayer es que él acusa al Estado del asesinato de Villavicencio porque entiende que la cápsula de seguridad falló, que el equipo encargado de la seguridad de Villavicencio falló y que él tampoco se explica en dónde está el teléfono de Villavicencio, por qué no se han explotado además los teléfonos de los equipos de seguridad, del Buró Político de Construye y del propio Fernando Villavicencio. Que son dudas también bastante razonables si es que queremos llegar a la verdad de este hecho. Lo que sí es cuestionable es que se pretenda de una forma tan grosera manipular un hecho tan grave como lo es el magnicidio de un candidato presidencial en medio de una elección tan violenta como importante como la que estamos viviendo en este momento los ecuatorianos. Me parece que hay que hacer un llamado a la sensatez, en este caso a los cercanos, a los amigos. La esposa de Villavicencio decía que Vanegas no era amigo de Fernando Villavicencio. No sé, pero era muy cercano, colaborador suyo en la asamblea, era de los que actuaban dentro de este bloque de lucha contra la corrupción, frente anticorrupción, no sé qué. Un poco de sensatez, un poco de cabeza fría, porque no es un hecho menor y no son solo ellos, su familia, sus amigos, los cercanos, los que quieren saber la verdad. Todos los ecuatorianos queremos saber la verdad. Yo quiero saber quién fue el que mandó a matar a Villavicencio, para que a partir de ahí en este país también se aclaren muchísimas cosas y los ecuatorianos empecemos también a quitarnos de los ojos una venda que nos han puesto con ayuda, ¿saben de quién? De los grandes medios de comunicación en este país.